Muy buen día, amigas. Muy buen día, amigos. Estamos otra vez en Hay otra historia, en Radio Fortaleza. Y hoy tengo el gusto de recibir en el programa al profesor Pablo Romero García. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aprovecho además de mandarte un abrazo a vos, a toda la audiencia. Gracias. Pablo Romero García es profesor de filosofía, docente de ética en la Universidad CLAE, especialista en política y gestión de la educación, autor del libro Sobre el sentido de educar, por supuesto que egresado del Instituto de Profesores Artigas y con muchísimos años de trayectoria, de trabajo. Lo primero que te quiero preguntar, Pablo, es, a ver, hay un dato objetivo por el cual el 60% de los gurises, de los chiquilines, no terminan secundaria. ¿Por qué? Pero antes quiero comentarte esto otro. En el común de la gente, el ciudadano común, también al influjo de las redes sociales, de algunas acciones de determinados políticos o protagonistas, se ha creado como una sensación en muchísima gente, yo estoy seguro que por ignorancia, de que la enseñanza es un desastre absoluto, que no sirve para nada, que sus hijos van y no aprenden nada, que los profesores no saben nada y que hay que hacer el gran cambio en la educación. A ver, en ese marco, cuéntame, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo ves este tema? Bueno, primero es el dato que es bastante duro y fuerte. Ciertamente tenemos un 60% de nuestros adolescentes que no culminan ni siquiera el liceo. Y digo ni siquiera porque, bueno, en el marco, ¿no?, de esta llamada sociedad del conocimiento, realmente cada vez es más básico tener, aunque sea completado el liceo, y por supuesto buscar algún curso de conocimiento más específico. Incluso cuando nosotros pensamos la educación como algo simplemente atado al mercado laboral, y digo también simplemente en el sentido que entiendo que la educación es mucho más que vincularla a ese espacio del trabajo, ¿no?, que también es, por supuesto, importante, pero es construir una persona, es construcción de ciudadanía, ¿no?, es generar sujetos críticos y reflexivos, es generar valores deseables de circular en una sociedad a partir de lo que también las instancias y los espacios educativos generan en nuestros jóvenes. Y bueno, pero pensando incluso desde el ámbito meramente laboral, en un mundo que cada vez va hacia una sociedad tecnologizada, donde incluso los ámbitos del trabajo están mutando constantemente, ¿no? En estos días por aquí en los supermercados grandes que hay en esta zona del Prado, veía como hasta los cajeros están siendo sustituidos, ¿no? O sea, el trabajo también humano más básico, si se quiere, Acá está en siendo Rocha sustituido. también, acá en Rocha pasa lo mismo, ¿no? Exacto, están siendo También acá. sustituidos, ¿no?, por las máquinas. Entonces mucha gente va a quedar al margen, incluso de los espacios laborales, por, bueno, no tener una formación específica, ¿no?, cada vez más específica, ¿no? Entonces el mundo del conocimiento es absolutamente clave y hacia allí vamos, hacia ahí ya estamos. Entonces cuando uno ve estos números se preocupa mucho desde ese lugar, ¿no? También qué va a pasar con gente que evidentemente va a ir quedando al margen de los espacios laborales o teniendo trabajos muy precarios, con salarios casi de hambre, y esto en familias que en muchos casos ya hay una estructura vinculada al fracaso educativo, ¿no? Cuando uno rastrea en estos porcentajes tan bajos, ¿no?, 40% apenas la última cifra es 42% de estudiantes teniendo ya 21 o 22 años, que incluso ahí ya hay un cierto tiempo perdido, ¿no? O sea, en el sentido que no se cumplió sobre los 18 años terminar el liceo, o sea que ya hay también una valoración, incluso dando unos años más tenemos estos números tan bajos. Ve que en las familias ya viene estructurado ese fracaso educativo de 3, 4 generaciones anteriores, ¿no?
Entonces yo creo que hay varios elementos que se conjugan, que van más allá, por supuesto, del espacio educativo, que tiene que ver con un déficit de capital cultural que en general se tienen en buena parte de nuestra población. Es un problema que creo que trasciende el Uruguay, que es de época, que es global, pero en Uruguay particularmente, ¿no? Que seguimos teniendo una cierta ventaja relativa en torno a algunos países de la región en formación, pero seguimos estando, por supuesto, ubicados en un país que forma parte de la región más desigual del mundo, como es América Latina, ¿no? Que no es la más pobre, pero sí la más desigual. La más pobre sigue siendo el África subsahariana, pero esta es la más desigual. Y esas desigualdades pasan en buena medida por problemas no solo económicos, ¿no? Que es el elemento que a veces nosotros medimos, sino por problemas educativos y culturales, ¿no? Entonces, a mí realmente me preocupa porque se están generando brechas educativas que son cada vez más amplias, ¿no? Y yo creo que es lo que principalmente nos debe convocar y alertar. Y sobre la segunda pregunta o reflexión que vos colocabas ahí en escena, yo creo que realmente el esfuerzo docente, ¿no? Y lo que se hace en las instituciones de alguna manera es lo que viene sosteniendo que esta situación no sea incluso peor, ¿no? El trabajo que los docentes han hecho en lo que fue, por ejemplo, esta etapa de pandemia vinculado a la virtualidad, donde hubo una notable desconexión, sobre todo en los quintiles más bajos, o sea, de aquellos jóvenes, de aquellos alumnos que ya estaban en una situación de precaria a nivel pedagógico. La pandemia fue tirar una bomba molotov en el medio de un campo ya incendiado, ¿no? Entonces realmente el trabajo de sostenimiento que han hecho los maestros y profesores ha sido notable, ¿no? Incluso te diría apoyando hasta aquellas familias que han tenido problemas, ¿no? de alimentación, problemas económicos, generando instancias de solidaridad en ese entonces y hasta este momento, ¿no? Todavía hay muchos liceos en los cuales se está apoyando de ese lugar también a los alumnos, pero bueno, yo creo que ahí lo que nosotros debemos plantear son situaciones de generación de políticas públicas que trabajen sobre todo con las familias, con el entorno social y económico, mucho más allá de lo que nosotros también podemos hacer en los liceos, ¿no? A veces hay una mochila muy grande cargada sobre los educadores que terminamos, ¿no? Intentando paliar situaciones de un modo en el cual puede ser simplemente transitorio, digo, o sea, uno no puede hacer de padre, de psicólogo, de asistente social, de alguna manera tenemos un alcance restringido y además tenemos que intentar priorizar también los contenidos, ¿no? Porque es un problema, ¿no? Esto que te decía de las brechas educativas, aquellos chiquilines que por suerte tienen el privilegio de poder dedicarse más a estudiar y a paliar estas situaciones, pueden avanzar en contenidos de calidad en términos culturales y muchos otros no lo pueden hacer, ¿no? Entonces las brechas educativas son cada vez más marcadas, Juanjo, y esto creo que es la principal preocupación y la principal convocatoria que debemos tener como sociedad, ¿no? A reflexionar sobre esta situación. Para mucha gente, algunas autoridades, gente común, el problema de la educación es los sindicatos, que hay que sacar a los sindicatos del medio. Incluso se han formado comisiones asesoras sobre los cambios en la educación donde no hay un docente, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo ves a ese tema? Bueno, parte de un problema que agrava esta situación que veníamos describiendo, ¿no? Nosotros no podemos pensar en una transformación de la educación, en una reforma educativa acorde, sino generamos la participación de aquellos que justamente están en el centro de la institucionalidad educativa, ¿no? O sea, no hay cambio posible sin los docentes, ¿no? Y no lo digo desde un lugar de considerar que, bueno, debemos ser el foco de atención de todo y somos los imprescindibles y no generar tampoco espacios de autocrítica respecto de nuestra participación en estos momentos o en otros momentos
respecto de también las problemáticas educativas y cómo debemos sumar para mejorar el panorama para todos, ¿no? Pero ciertamente a uno se le hace muy difícil comprender la falta de diálogo que se ha generado y que se está generando con los educadores, con los profesores, con los maestros, ¿no? Que no han sido convocadas a instancias de diálogo y de construcción de la reforma que viene encaminada. Realmente ha sido muy vertical la construcción de esta transformación educativa que se viene encaminando, y se ha colocado además en el centro de la tormenta a los sindicatos como si fueran de alguna manera los culpables de todos los males que pasan en el campo educativo, ¿no? Y esto me parece que también atenta mucho contra la calidad del diálogo y la calidad democrática, porque uno puede disentir o no en algún punto con algunas de las cuestiones que se puedan plantear desde los sindicatos, pero por suerte los tenemos para mejorar no solo lo que atañe al grupo específico de los educadores, ¿no? Sino que realmente hay un aporte que tiene que ver con la sociedad, porque bueno, cuando realmente las condiciones de trabajo de los docentes mejoran, mejora las posibilidades de tener una mejor educación de nuestros jóvenes, y con eso mejora la sociedad, ¿no? En su globalidad. Entonces me parece que también esta especie de persecución y señalamiento permanente que hay contra los docentes, y en particular contra los docentes sindicalizados, nos hace un mal enorme, porque además quita el foco de atención de donde debería estar, ¿no? De hecho, si hay alguna situación problemática que pueda vincularse a algunos docentes sindicalizados en particular, bueno, en todo caso se deberá atender ese punto, y para eso hay instancias, pero lo que me parece muy malo es el discurso público que se ha instalado que contra los sindicatos y contra los docentes, porque bueno, toda generalización es mala. Las redes sociales colaboran mucho en ese sentido, y también lamentablemente colaboran en ese sentido figuras políticas que tienen una responsabilidad enorme en abrir espacios de diálogo, en dar el ejemplo, y que bueno, lamentablemente han hecho absolutamente lo contrario. Pablo, en lo que esto se conoce como reforma educativa que intenta llevar adelante en los próximos meses el gobierno, se habla de no sé exactamente si está bien expresado, pero de un cambio en la currícula en secundaria, ¿no? En materias que saldrán, otras que entrarán, por ejemplo, que se haría de acuerdo a espacios. Cuéntame, por favor, a los oyentes, la información que tú tengas de cómo sería que están pensando las autoridades implementar eso. ¿Qué sería ese cambio de la currícula? Mira, todavía estamos en una instancia de documentos preliminares. Eso es lo que ha bajado desde las autoridades a las instituciones educativas. Hace muy poco tiempo tuvimos una ATD, que es una asamblea técnico docente, en donde nos llegó un documento de unas casi 60 páginas, que es un documento preliminar cargado de intencionalidades, de momento, sobre todo hay una generalidad importante en relación a plantear la educación basada en competencias y en habilidades, muy relacionada básicamente con el campo también del mercado laboral, o sea, cómo generar trabajadores para este siglo XXI, y con declaraciones que tienen que ver con habilidades o competencias que el sistema educativo debería brindar a los jóvenes, pero sin aterrizar, incluso te diría que hasta haciendo una falsa oposición con lo que son la tradicional educación basada en contenidos y asignaturas, ¿no? O sea, una idea de trabajar en áreas, en trabajar en proyectos, pero todo de momento absolutamente en términos generales. O sea, el diseño curricular específico, o sea, qué son aquellas asignaturas o áreas que van a generar estas pretendidas competencias y habilidades, y no están puestas sobre la mesa. Calculo que sobre fines de este año esto va a estar más claro, porque la idea es que la llamada transformación educativa
comience a andar a partir del 2023, si no en todos los liceos, en la mayoría. Entonces, bueno, hay mucha especulación sobre en los hechos que va a implicar ese cambio de diseño curricular. Uno puede tener una idea a partir de algunas propuestas que en su momento el ahora ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, había planteado sobre un sistema de anillado, de áreas de asignaturas, en donde, por ejemplo, la del área humanística quedaban en un último anillo y de manera optativa, lo cual me parece que es bastante grave si va un poco por ahí, pero lo cierto es que no, el panorama no está claro. Lo único que sí sabemos, y podemos decir de este momento, es que hay una especie de planteo de oposición, en el sentido de considerar que hay una educación basada en contenidos y basada en asignaturas, que es colocada o es visualizada como parte del fracaso educativo, y que ahora, bueno, debemos trabajar en áreas, en proyectos que tengan que ver con contenidos y competencias generales. Claro. Pero no se establece, en definitiva, porque uno piensa, lo primero que piensa es que cualquier competencia o habilidades se genera a partir de contenidos, ¿no? No podemos pensar que un sujeto puede ser crítico, reflexivo, sino ¿no? Que son algunas de las habilidades que por ahí aparecen, tener capacidad en lectoescritura, bueno, si no se pasa por un curso, por el trabajo de asignaturas vinculado a matemáticas, a idioma español, a filosofía, a historia. Entonces, realmente a uno le cuesta visualizar, con esta especie de satanización que hay de las asignaturas, cómo es que se van a llegar a esas competencias y habilidades, ¿no? Sí. Así que bueno, tenemos un gran debate educativo por delante en los siguientes meses, y veremos. La verdad que ha estado bastante, de momento, no diría en secreto, pero sí no ha circulado nada, también por esta falta de diálogo que hablábamos hace unos minutos atrás. Entonces no sabemos en los hechos esto que implica, ¿no? ¿Qué materias entran, cuál salen, qué se disminuyen o se aumenta la carga horaria de determinadas materias, qué implica trabajar en proyectos y áreas, si va a haber fusión, como lo hubo, no sé si te acordarás, en la época de la reforma Rama, que se hablaba de área de ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, un profesor de historia daba geografía y un profesor de geografía daba historia, porque estaban habilitados para trabajar por áreas y no por asignatura, ¿no? Lo cual implica también todo un problema, porque eso no estaba asociado o vinculado a la formación docente específica, digamos. Claro. El profesor de historia se formaba en historia y no en geografía, pero después tenía que dar un programa que llamaba ciencias sociales y tenía que manejar temas de una disciplina a la cual no se había formado. Entonces, eso también fue todo un problema, ¿no? Y no lo sabemos si va a ir un poco por esa línea, así que bueno, esperemos. Como te decía, en la medida que está planteada esta implementación de la reforma a partir de marzo del 2023, y hace mes y medio ya ha estado circulando el documento preliminar, que son 60 páginas muy cargadas de generalidades, uno prevé, calcula que entre septiembre, octubre debería estar un documento ya definitivo, ¿no? Uno escucha mucha gente decir, y no solo gente de a pie, digamos, ¿no? Pasa que en Uruguay siempre hubo una educación enciclopedista, europeísta, que el chiquirín terminaba el liceo sabiendo mucho de historia y de Europa y de esto y de lo otro, pero no tenía elementos prácticos para manejarse en la vida y para trabajar. Hay otro que dice que es una pérdida de tiempo, materias como filosofía la tuya. ¿Es perder el tiempo? ¿Para qué? Bueno, cuéntame por qué sí filosofía, por ejemplo. Bueno, no, eso es parte de una discusión que yo creo que es muy importante darla, porque estamos viendo también lo que está sucediendo a nivel global con las materias del área humanística, ¿no? Veamos nomás la reciente discusión, todavía está en pie en España, ¿no? Donde básicamente filosofía la han ido quitando de la currícula, ¿no? En función que con esta idea de que hay que atender los intereses de los adolescentes, y los intereses de los adolescentes no están en ver desde la cuna del pensamiento occidental que se puede aportar, ¿no? Y eso me parece que es de una gravedad enorme, porque si algo puede aportar justamente el espacio de las humanidades y de la filosofía en particular, es
esto un poco que hablábamos hoy, ¿no? De la capacidad de reflexión, de colocar en el centro del intercambio político y democrático la argumentación, ¿no? El pensamiento, cuando hablamos esta palabreja, ¿no? de ser críticos y de ser reflexivos, tiene mucho que ver justamente con una de las características centrales que aporta el ámbito de las humanidades a las instituciones educativas, ¿no? Y esos mecanismos de pensamiento son absolutamente claves en la constitución de ciudadanía, ¿no? Nosotros educamos sujetos, ¿no? Generamos ciudadanos. Eso me parece que es central, ¿no? O sea, hoy nombrabas un poco cuando me presentabas, bueno, el libro que he publicado hace poco, se llama Sobre el sentido de educar. Desde el título está planteado justamente esa cuestión, ¿no? Que no es tanto pensar la educación desde cómo se instrumentaliza, del cómo, que es importante, por supuesto, cómo en definitiva llevamos adelante después en la práctica el hecho educativo, pero lo primero es pensar el por qué y el para qué educamos, ¿no? Entonces ahí es donde aparece el campo de la ética, el campo de la argumentación, ¿no? El campo de bueno, los mecanismos cognitivos sutiles que se pueden aportar para que un sujeto más haga lo que haga, sea universitario, mecánico tornero, peluquero, haga lo que haga, sea un sujeto que tenga posibilidad de desarrollar justamente las sutilezas del campo, ¿no? Cultural, de poder tener un vínculo reflexivo con su entorno. Eso me parece que es central, porque es lo que nosotros le debemos exigir, sobre todo al ámbito de la educación, y sobre todo al ámbito de la educación bien básica, ¿no? Uno espera que, para decirlo en palabras sencillas, la educación genere tipos que piensen y también buenos tipos, ¿no? Entonces el campo que tiene que ver justamente con el campo de la ética, con el campo argumentativo, como decía, con el campo reflexivo, las humanidades son elementos centrales, ¿no? Y hay que tener, creo que también mucho cuidado con el discurso de ir a los intereses de los adolescentes, ¿no? Porque por supuesto debemos partir y tenerlos en cuenta, esos intereses, pero no colocarlos absolutamente en el centro, porque uno amplía su horizonte de intereses a partir de esa descontextualización que genera cuando uno va a una institución educativa, ¿no? Yo no hubiera conocido en Shakespeare los filósofos o tal vez fórmulas de matemática o de física por un interés espontáneo, que no lo tienen los adolescentes, ¿no? Que básicamente están más atados, bueno, si te preguntas qué quieren hacer es, bueno, jugar en el celular, usar la computadora, está bien, pero uno debe ampliar esa grilla de horizonte, o sea, la educación es también sacarlos del contexto de los intereses para generar nuevos intereses, ¿no? Porque si generás además guetos culturales. A mí me pasó mucho y me quedó marcado una vez que fui a la UTEC en Fray Bentos a dar una charla, que muchas de las materias que se impartían ahí, se justificaban, tenían que ver con que el estudiante de ese ámbito se iba a vincular mucho con el ámbito rural. Entonces, ¿para qué darle de repente materias que tienen que ver con filosofía, con historia? Porque en definitiva iba a ser una tecnicatura en lechería que le iba a vincular a su medio rural. Entonces, esa idea de que si alguien es del campo, de un medio rural, bueno, no necesita más que lo que lo vincule con su entorno inmediato, ¿no? Entonces generamos guetos, ¿no? Es como decir, bueno, el de la capital urbanizada que va a ser universitario, ahí sí le damos ese anillado que además en el fondo se considera que es pensamiento más complejo, más sutil, ¿no? Es esta idea de hagamos educación diferenciada, ¿no? Para aquellos que en verdad pueden llegar a ser universitarios, que piensen en el mundo de las ideas, le damos esta educación que en el fondo todos consideramos que es de mayor calidad. Al resto le damos, ¿no? Lo que lo pueda mantener feliz dentro de su contexto cultural. Y eso me parece que es un razonamiento muy peligroso, ¿no? Porque la educación debe intentar igualar, debe intentar generar igualdad de oportunidades para todos, ¿no? En un equitativo. Eso sería, da la impresión, profundizar la brecha y aumentar las desigualdades. Exacto, porque muchas veces pensamos, bueno, no, pero lo que pasa es que para los contextos de pobreza económica, pobreza cultural, y no pueden con el liceo, ¿viste? Vamos a ver si hacen un oficio, lo mandamos a la UTU, que, bueno, fue algo que en algún momento se priorizó y que todos lo vimos también con buenos ojos, ¿no? Hay que priorizar, por supuesto, y jerarquizar la UTU, ¿no?
porque hay que acabar con aquella falsa oposición también entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, pero no desde ese lugar, no desde ese lugar de decir hay una educación de especie de segunda categoría para aquellos que por ahí, para hablarlo sencillo, no les da la cabecita como para poder terminar el liceo de la universidad, entonces le damos alguna cosilla muy básica. Y bueno, yo me parece que eso es una forma de fomentar y de generar los guetos, ¿no? Yo creo que sí hay que atender los contextos, pero no sin descuidar esto que vos nombrabas antes, que me parece que es tan importante, que es tener también una educación universalista, que es también tener una educación basada en asignaturas, que implica un esfuerzo para muchas personas que además vienen con un hándicap educativo y formativo, sí, seguro que sí, pero todos sabemos el valor que esto después tiene, por eso me parece que a veces y de los espacios intelectuales hay como una especie de condescendencia con estas cosas que a mí me rechina siempre, me ha rechinado siempre, de saber que después hay un valor simbólico en ese mercado, ¿no? De mercado de trabajo, de mercado de significaciones, en donde no es lo mismo, ¿no? En donde no es lo mismo tener una formación más compleja, por llamarlo de algún modo, que tener otro tipo de formación, ¿no? Porque sabemos que ese intercambio después, incluso hasta en términos económicos, es notable, ¿no? Es notable la diferencia que marca, ¿no? O sea, el tener el capital cultural incorporado y objetivado, por supuesto que después en la estructura social pesa diferente, ¿no? Y bueno, eso me parece que es algo que nosotros debemos atenderlo, ¿no? Atenderlo. Hay que atender los contextos particulares, pero esto no implica quitar todo aquello que pueda hacer o requerir un esfuerzo intelectual o cultural y decir, bueno, no, acá vamos a hacer 3 o 4 cositas y con esto a ver si terminan el liceo, ya está, si con suerte van a hacer un oficio, bien. Yo creo que se fomenta mucho, en definitiva, generar guetos, ¿no? Y uno cuando ve la movilidad social en Uruguay, no somos la India, pero pegamos en el palo, ¿no? Los gurises que salen de Casaballe, ¿no? Barrio complicado de la periferia de Montevideo, todavía el 0,9% de los gurises que nacen allí son los que llegan a la universidad, o sea, menos de 1 de cada 10, y cuando uno va en un trayecto que haciéndolo en un ómnibus son media hora, Positos, Punta Carretas, bueno, 7 u 8 de esos jóvenes llegan a la universidad. Entonces, este es el país también que tenemos, ¿no? Que a veces no lo visualizamos, nos consideramos que somos muy homogéneos, que acá no hay grandes diferencias, pero las hay y son muy marcadas, ¿no? Entonces yo creo que la educación debería ser lo que ha sido históricamente también la posibilidad de un vehículo de movilidad social, ¿no? Y realmente lo que estamos viendo, y los invito también a los escuchas a profundizar en esto, hay un documento que es muy importante que se puede descargar incluso de la página de la NET, que es el Plan de Desarrollo Educativo, que hace un raconto de las cifras de los últimos 20 años en Uruguay. Lástima que no tiene más hacia atrás, pero uno igual con esa proyección de los últimos 20 años puede ir viendo esta misma cuestión de cómo se han ido agrandando la diferencia entre los quintiles socioeconómicos y educativos, ¿no? Los más pobres cada vez son más pobres también en términos educativos y culturales, y la brecha de distancia con aquellos que tienen mejores posibilidades es cada vez más grande, ¿no? Entonces yo creo que ahí también está la base de otros problemas sociales, no solo educativos, y eso creo que es lo que nos interpela, ¿no? Mayormente como sociedad. ¿Qué hacemos frente a esta desigualdad latente que tenemos y que viene creciendo? Claro, porque los chiquilines llegan al liceo, además, por ejemplo, al liceo de la escuela, ¿no? Con todos sus problemas de unas familias que se han ido desestructurando, complicando cada vez más, una sociedad que está cada vez más compleja, y entonces es aquello de que el profesor tiene que no solo enseñar su materia, sino ser psicólogo, ser consejero, ser ayudante, ser todo. O sea, a la educación también le cayó un montón de responsabilidades que no tendrían que ser
de ella y que hoy los tiene que asumir para que la vida de esos chiquilines sea lo mejor posible, ¿no? ¿Es así? Exacto, exacto. Es así. Bueno, y miremos las discusiones que hay en torno a la alimentación, ¿no? Uh-huh. Porque también parece ser que ahora es absoluta responsabilidad de maestros y de profesores, ¿no? Entonces, bueno, me dice, bueno, un día se toma una decisión, hace una medida gremial de hacer un paro y en verdad es la discusión, son los profesores y los maestros los que dejan sin comer a los jóvenes. Pero hemos llegado también al punto de que parece que la alimentación por la situación lamentable económica que viven muchos de estas familias, recae también sobre el maestro y el profesor, ¿no? Entonces, te diría que hasta esa culpabilidad empezamos a cargar sobre la mochila cuando es una responsabilidad que va mucho más allá de nosotros, ¿no? Es una responsabilidad del Estado y es una responsabilidad del Estado también que los problemas económicos puedan subsanarse por otras vías que no sean la de los chiquilines comiendo en nuestras instituciones, ¿no? Educativas, que está muy bien que la educación atienda esa situación, pero no es su especificidad. Hemos empezado a naturalizar también estas cuestiones, ¿no? Pablo, tengo otra pregunta. Tú fuiste, antes de ser profesor de filosofía, fuiste profesor de informática, ¿no? Lo soy todavía. Lo eres. Sí, comencé dando informática educativa antes mientras terminé el doctorado de filosofía. Ahí está. ¿No? Bueno, justamente por eso mismo se me ocurre que el aporte que puedas hacer ahora va a ser importante. Estamos en esta sociedad de la tecnología, de cambios que no podemos imaginar en el mundo del trabajo, en las comunicaciones, absolutamente en todo eso. Y Uruguay, por lo que sé, por ejemplo, tiene una industria del software que exporta y que exporta con gran calidad y que es un mercado potencial de trabajo muy importante. ¿Cómo estás viendo ese tema y en el marco de las cosas que debería encarar más institucionalmente quizás la educación? ¿Cómo debería encararse esto? Bueno, parte lo que vos decís, ¿no? Uruguay tiene un mercado a esta altura, por supuesto, internacional de desarrollo vinculado a las nuevas tecnologías, en donde nos va muy bien y nuestra formación es reconocida. Yo creo que hay todo un espacio que tiene que ver con trabajar con las nuevas tecnologías, conseguir profundizando en el trabajo de las tecnologías, que es clave, ¿no? El tema vuelve a ser el que te planteaba anteriormente, ¿no? Que también ese usufructo de las posibilidades de las nuevas tecnologías no llega igual para todos, ¿no? Y creo que una de las cosas que sí entiendo que, para evitar caer en esto que hablamos hoy también de generar falsas oposiciones, del mismo modo que debemos priorizar el campo de las humanidades, yo creo que tiene que estar, por supuesto, en equilibrio, con una fuerte currícula también, formando una formación vinculado a los requisitos de la era digital, ¿no? O sea, me parece que es fundamental que nuestros jóvenes profundicen en ese sentido, ¿no? Hoy en día apenas tenemos 2 cursos en ciclo básico de informática educativa, que son absolutamente escasos, ¿no? Además, la propia propuesta programática no permite ahondar mucho en términos o en conceptos o trabajar áreas que tienen que ver con la programación, con la robótica, o sea, con el mundo que ya tenemos y que se va a seguir profundizando. Me parece que sería importante tener una presencia mayor a nivel curricular de estas áreas, ¿no? O de estas asignaturas vinculadas al campo de las nuevas tecnologías. Y debemos profundizar en cuestiones que un poco también lo venía hablando, ¿no? Que tienen que ver cómo disfrutamos de las mieles de esta sociedad tecnologizada y del conocimiento. Porque cuando pasamos a la virtualidad, también vimos que los primeros quintiles que desaparecieron de la conectividad, de utilizar las plataformas educativas, fueron los quintiles más bajos, ¿no? Lo cual implica que muchos de nuestros jóvenes acceden a las tecnologías, pero su utilización en términos educativos y pedagógicos es escasísima. Y además presentaban, cuando se hicieron encuestas a los estudiantes,
sobre esta problemática y otras, muchas de las cosas que marcaban era que no entendían las consignas, que no entendían el manejo vinculado de lo educativo a lo tecnológico, lo cual implicaba también o dejaban claro que la mediación de la esencialidad del adulto apoyando esa tarea, la utilización de las nuevas tecnologías, es fundamental. Padres, familiares, los pares que están un poco más adelantados, los docentes, ¿no? Es fundamental que acompañemos el proceso tecnológico, ¿no? Y uno cada vez ve más como en muchas familias se deposita, ¿no?, desde temprano el celular en manos del niño, y lo que se hace después con ese aparatejo no se sabe, ¿no? Claro. O es simplemente el juego por el juego. Entonces, ojo con esta cuestión de los nativos digitales, ¿no? Porque cuando se vino la pandemia todos dijimos, bueno, los gurises que están acostumbrados a los celulares y las computadoras no van a tener problemas, son nativos digitales, y tuvieron un enorme problema y fueron aquellos quintiles que tenían más problemas a nivel de formación educativa y cultural los que quedaron con mayor retraso pedagógico, ¿no? Porque la utilización de las nuevas tecnologías no pasan por lo educativo y lo pedagógico con mayor parte de nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo de la mano de, ¿no?, la tecnología, en definitiva, el aparato no deja de ser una herramienta. El tema es cómo la utilizamos, o sea, no es un fin en sí mismo, sino sigue siendo un medio. Y eso es lo que a veces nos olvidamos, ¿no? La brecha educativa no se cubre simplemente colocando en manos de un joven una computadora o un celular. Tenemos que acompañar esos procesos de utilización de lo tecnológico, ¿no? O sea, sigue siendo clave el factor humano, ¿no? Si yo le pido a mis alumnos que busquen información sobre Aristóteles, le van a salir 15 millones de referencias en la web. Temas como él puede navegar y discriminar en ese mar de información a la cual tenemos acceso, ¿no? Que a esta altura ya diría que es un mundo de intoxicación informativa, ¿no? O sea, como nunca en la historia de la humanidad tenemos acceso a la información, pero cómo discernir esa información sigue siendo elemento diferencial clave, ¿no? Y de hecho uno lo ve permanentemente, ¿no? Incluso con gente más veterana que tiene otra formación, que cuando uno lo ve a la distancia, incluso hasta información que ha sido por fuera de la institucionalidad educativa, que es mucho más sólida que la que podemos encontrar incluso en estudiantes universitarios de hoy en día, ¿no? Y yo lo digo con total experiencia en mi caso, porque he sido durante años y soy docente universitario, y uno ve los baches culturales con los cuales se llega, ¿no?, a veces a la universidad, y a veces en diálogos con otras generaciones ve que aún aquella formación autodidacta y cultural es mucho más sólida que la que podemos encontrar en muchos de estos jóvenes que son nativos digitales, ¿no? Entonces, por eso yo digo que uno tiene que poner también en tela de juicio que el simple hecho de estar en una sociedad con todo el acceso informativo y con todas las herramientas tecnológicas, no de por sí eso genera insumos culturales más complejos, ¿no? Tenemos mucho trabajo por hacer, es más, te diría que en muchas ocasiones las nuevas tecnologías, porque a veces nos llevan a recortar el lenguaje, ¿no?, porque uno escribe menos, porque no las propias redes sociales nos empujan a eso, o el propio formato de comunicarnos por WhatsApp, por esto o lo otro, restringe el lenguaje. Hay que tener mucho cuidado, porque incluso te diría que en algunos contextos, en algunas circunstancias, en vez de ser un elemento favorable, puede llegar a ser un elemento negativo, ¿no? Porque es distractor, porque vemos la enorme incapacidad que tienen nuestros alumnos para poder concentrarse en un texto que sea más extenso que 3 carillas, ¿no? Claro. Cualquier clase teórica hoy en día, sostenerla 15 minutos es un logro enorme. Los gurises están muy acostumbrados a una dinámica de saltar de un lado a otro y de lecturas cortas, breves, y bueno, ese es un problema que también, por supuesto, requiere que los docentes nos acostumbremos a los nuevos modos cognitivos del siglo XXI, pero esto no implica, y me parece que también es clave, que saber que nosotros no debemos convertirnos por eso en meros animadores de fiesta, ¿no?, animadores sociales en nuestras clases, y que nuestras clases tienen que ser divertidas, dinámicas. Bueno, el conocimiento requiere esfuerzo,
requiere lecturas de largo alcance, requiere que en algún momento podamos sentir este terror que hoy todos sentimos de estar aburridos, ¿no? Requiere la soledad reflexiva, requiere lectura, ¿no? Estar a solas con uno mismo. Y esto nos está costando muchísimo, ¿no? Muchísimo con los chiquilines, porque vivimos en una sociedad del entretenimiento, ¿no? Constantemente pareciera que debemos estar haciendo algo que nos entretenga, que nos divierta, y bueno, eso yo creo que es parte también del problema, ¿no? Vivimos todo en lo inmediato, en lo superficial, y los procesos educativos justamente si algo no tienen es un efecto inmediato y un efecto superficial. Entonces nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta mucho, y es un desafío enorme que tenemos los educadores y la sociedad en su conjunto, ¿no? Pablo, tú eres un creador y un divulgador permanente, tienes una participación muy importante en las redes sociales, donde estás aportando siempre pildoritas, enseñanzas, temas para pensar. En el marco de eso, ¿hay algún otro libro en la cabeza o trabajando en eso? Estoy en la elaboración de un libro que espero que el año que viene, comienzo del año que viene, pueda estar pronto. Que bueno, el posible título es El placer de pensar. Es un poco poner en juego también lo que yo a esta altura ya en estos últimos 20 años vengo realizando, sobre todo en esta cuestión, ¿no? De pensar junto a otros, más allá del aula. Siempre ha sido una preocupación, por supuesto mi vocación está en el aula, pero también está en poder trascender el aula para poder ir a ese espacio público en donde pueda pensar junto a otros. Me parece que una de las cuestiones claves también en este sentido ha sido las posibilidades que se han generado en los intercambios con los medios de comunicación, ¿no? Este tipo de diálogo como el que estamos teniendo me parece que es fundamental para que también, ¿no?, quien nos está escuchando piense estos temas, y me parece que el hito de Arena es justamente clave y forma parte de amplificar y de ampliar las posibilidades de tener una democracia con mayor calidad reflexiva, ¿no? Me parece que eso es parte de la responsabilidad que tenemos los educadores y los comunicadores, ¿no? El poder generar estos espacios. Y eso ha sido una preocupación enorme para mí siempre. Entonces un poco el título del libro tiene que ver con esto del pensar, pero también ese placer del pensar, ¿no? Que para mí es una actividad que implica una responsabilidad, pero también es gratificante, porque en los constantes intercambios con otros, lo que se me va generando a mí es aprendizaje, ¿no? Uno intenta colocar esa cuestión reflexiva que ha ido construyendo y que va construyendo, pero que se va construyendo también a partir de los otros, ¿no? De lo que uno va aprendiendo. Entonces, espero que este libro también tenga que genere esto, ¿no? Ese placer de pensar junto a otros, que me parece que es lo central, porque bueno, más allá de la constitución personal de cada uno como sujeto reflexivo, yo creo que a lo que todos nos debería siempre, no sé si apuntar o llevar hacia adelante, es la constitución de un bien general, ¿no? O sea, de generar una mejor sociedad para todos, y yo creo que desde ahí el diálogo reflexivo es un elemento central, ¿no? Por lo menos lo que uno puede aportar como pequeño granito de arena desde su formación y de estas inquietudes que siempre he tenido, que han sido la de pensar junto a los demás, ¿no? Pablo, ha sido un gusto muy grande charlar contigo acá esta mañana en Hay Otra Historia. Mi idea es que sigamos hablando más adelante de los temas de la educación, tu visión, y por ahora te mando un abrazo y muchísimas gracias. Hasta pronto. No, muchas gracias. En esto mismo que decía lo último, la importancia de que se generen estos espacios, así que te agradezco, bueno, el interés y la posibilidad de la palabra, ¿no? Que siempre es más que bienvenida. Te mando un abrazo grande y bueno, y también a todos los oyentes. Hasta pronto, gracias. Estuvo hoy en Hay Otra Historia el profesor Pablo Romero García, profesor de filosofía, docente de ética en la Universidad CLAE, especialista en política y gestión de la educación, autor del libro Sobre el sentido de educar. Hasta mañana, gracias.